siguiente parte de nuestro devocional, a nuestro estudio. Estamos continuando con nuestro tema. El tema tiene que ver con la sabiduría que Dios ha derramado, Dios ha dado a su pueblo. Y es parte de esa gracia abundante que definitivamente hemos recibido en nuestro Señor. La serie, les recuerdo, es el temor, un instrumento purificador. Creo que con el tema de hoy estaríamos concluyendo ya esta serie y abriendo una nueva serie próximamente. Sin embargo, la verdad que analizando mucho acerca de este hermoso tema que tiene que ver con la sabiduría de Dios y extrayéndolo del mismo libro de Proverbios, nos damos cuenta de que podemos hablar muchísimo más de esto. Pudiéramos abordar muchísimos puntos más. Sin embargo, voy a tratar de ser lo más, ahora sí que enfático en el punto que deseo abordar, porque si no vamos a agarrar otra vertiente y creo que lo pudiéramos analizar mayormente en otra ocasión. Lo comento porque hay unas palabras que a mí me llamaron sumamente la atención. Y fueron palabras del mismo libro de Job, donde este hombre se pregunta, bueno, ¿y alguien sabe dónde está la sabiduría? Entonces esas palabras a mí me empezaron a generar obviamente inquietud, profundizar en lo que está diciendo Job, y tiene mucho, por supuesto, que ver con el tema que estamos abordando, pero esta pregunta te la hago a ti porque es una pregunta que tú ya tienes que tener esa respuesta sin duda alguna en tu mente. No tengo mucho que abordar en eso, pero lo pregunto porque la Biblia, la Escritura nos lo pregunta, ¿no? ¿Alguien sabe dónde está la sabiduría? Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Fueron 4 puntos los que vimos el domingo pasado, ¿no? Estuvimos estudiando Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7, donde Dios nos habla acerca de su sabiduría, el propósito, la importancia de vivir a la luz de las Escrituras en la sabiduría de Dios. Decíamos que vivimos, o yo decía más bien que vivimos en una sociedad simplona, tratando de explicar a qué me refiero con eso. No es porque sean ignorantes o que carezcan de entendimiento, sino porque creyendo, si bien es cierto a su manera, pero creyendo, han actuado con negligencia o con insensatez ante la verdad. Y explicaba, ¿no? Irónicamente, pues, aunque no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver la sabiduría de este mundo con la sabiduría de Dios, lo cierto es que vivimos, les decía, en una sociedad que está avanzada. Es una sociedad que vive con muchas cosas muy modernas y hablamos de que hay mentes brillantes, y eso debería de traer luz a una sociedad que vive supuestamente en esa burbuja de su sabiduría y esa sapiencia que tanto abraza como si fuera la verdad absoluta de lo que ellos creen. Sin embargo, no les cité o no les leí un pasaje de la Escritura que el mismo Eclesiastés nos cita en capítulo 2, versículo 13, solamente téngalo ahí en mente. Dice, y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez como la luz a las tinieblas. Hablando, por supuesto, de la sabiduría de Dios, cómo es esta que sobrepasa la misma insensatez, ¿no? Al final, lo que nosotros deseamos como iglesia, por supuesto, es que su palabra, que es la luz para nuestras vidas, sobrepase esa insensatez, sobrepase y sobrepasará, como así será en su tiempo. En el tiempo del Señor, obviamente, la sabiduría de Dios se impondrá sobre la necedad de este mundo. Explicaba y concluía de alguna forma quiénes son los simples de los cuales habla la Escritura, o el simplón, el burlón y el necio. Y también hablaba un poco acerca de la sabiduría, cómo es que la sabiduría y por qué decimos que la sabiduría clama en las calles. Bueno, la misma Escritura está citando de manera poética esta palabra para darnos a entender cómo es que la sabiduría de Dios está hablándonos. De hecho, puedo decirlo literal, tal cual como es, nos está gritando, ¿no? Está clamando, y no solamente afuera, al mundo, para que escuche el consejo de Dios. Está clamando a su iglesia también. A mí me gustaría empezar por ese punto porque, hermanos, esto es bien importante, lo decía el domingo pasado. Nosotros somos hombres sabios por la gracia de Dios, mujeres sabias, pero nosotros tenemos que estar atentos al consejo de Dios. La realidad, y es algo que yo he venido meditando, es que la insensatez está ligada a nuestro corazón. Y no importa cuán cristiano seas,
cuán convencido estés, la realidad es que muchas veces mi sabiduría se va a querer imponer ante la verdad de Dios, y eso nos tiene que hacer a nosotros mirar a la luz de las Escrituras para ver cómo estamos viviendo. Cómo estamos viviendo a la luz de su palabra, si con sabiduría o con insensatez. Y este es un llamado para ti, para mí, porque la palabra está clamando, la sabiduría está gritando. Atiendan, escuchen el consejo, escuchen la sabiduría de Dios. Y ese llamado es para ti y para mí. Déjame personificar un poquito esto. Es como si la sabiduría está diciendo de manera muy particular y muy personal, ¿no? Agustín, sé sabio, sé sabio. O Abigail, o Rosy, o Carol, sé sabio, atiende mi consejo, escúchame. Es una manera en la que Dios está hablándonos para que escuches la instrucción, para que mires por el camino de Dios, para que entiendas quién es y dónde está la verdadera sabiduría, dónde habita la verdadera sabiduría. Ciertamente, hermanos, yo tengo que decir que la sabiduría ciertamente está en su pueblo. Miren, la iglesia de Dios ha recibido no solamente esta virtud, ha recibido muchísimas virtudes. Pero esta virtud o este don, hermanos, definitivamente tenemos que sembrarlo, tenemos que, trabajarlo, tenemos que actuar en él. No solamente tenemos que decir, Señor, sí, heme aquí. No solamente tenemos que decir, sí, Señor, sino tenemos que pensar si verdaderamente nuestras obras o nuestras acciones son de conformidad a la sabiduría de Dios. Si verdaderamente yo estoy respondiendo a la sabiduría de Dios con mis emociones, con mis instintos, mis propios pensamientos, o si estoy actuando verdaderamente de conformidad con lo que Él nos está diciendo. Eso es algo en lo que tú tienes que meditar. Yo no puedo, sí puedo, ¿no? De alguna manera interferir de alguna forma, darte un consejo y más si tú lo pides. Pero hermanos, esto es algo en lo que tú tienes que meditar diariamente. Esto es algo en lo que tú tienes que mirar a la luz de las Escrituras, porque la Escritura dice, escúchame, atiéndeme, mira por mis caminos. Y hay una frase muy interesante de Agustín de Hipona que dice lo siguiente: Señor, ordénanos todo lo que deseas. Pero después dice, y concédenos el poder de hacer lo que nos ordenas. Y esta frase es muy interesante, hermanos, porque nosotros podemos estar conscientes de su sabiduría, pero la sabiduría no se adquiere a través de ser conscientes. Nosotros tenemos que entender que la sabiduría, hermanos, la vamos a adquirir precisamente en la aplicación de la palabra. Ser sabio no es llenarnos la mente de conocimiento y de mucha Biblia, y no estoy diciendo que sea malo, por supuesto que es bueno, pero el conocer la Biblia, conocer profundamente la Biblia teológicamente como un libro, eso no nos va a hacer sabios. Nosotros tenemos que aplicarla al mismo tiempo. Y yo te animo que sí, por supuesto, leas la Escritura, profundices, grabes versículos, medites en ella, por supuesto, pero tienes que aplicarla. Y me recuerda mucho la palabra, ¿no? de nuestro Señor en Mateo 7:24, te lo leo rápidamente, que dice: el hombre sabio es el que oye la enseñanza y la obedece. Fíjate cómo la diferencia está no solamente en oírla, sino en ponerla por práctica. Y a diferencia del necio, ¿no? Que es el que la escucha, pero solamente la escucha y no la obedece. Bueno, nosotros como hombres sabios, como mujeres sabios, como pueblo de Dios, no podemos estar conscientes únicamente de su voluntad y de saber que Dios ordena, nos instruye. Tenemos que estar conscientes que además de, tenemos que decir, sí Señor, pero además de, voy a hacerlo. Me voy a aplicar, voy a hacer lo que me está ordenando. En la cultura judía, hermanos, los hebreos, los verdaderos entendidos, los que verdaderamente conocen a su Señor, no se fijan en cuánto sabes, sino cuánto aplicas verdaderamente la Escritura. Y eso es lo que yo deseo meter en tu cabecita, igual meterlo en la mía, pero necesitamos mirar no solamente el consejo, sino actuar en consecuencia. Muchas veces, y te decía hace ratito, no, somos un pueblo sabio, sin embargo a veces actuamos con insensatez, porque la insensatez está ligada a nuestro corazón, pero muchas veces no queremos obedecer, no queremos actuar en consecuencia. Cuando Dios dice, atiende mis pasos, atiende mi camino, instruye, sé inteligente para escuchar la instrucción,
Y muchas veces, hermano, no la vamos a entender, no la vamos a comprender incluso, pero lo que Dios desea es que la obedezcas. Digo, ¿qué más deseáramos, no? Comprender el por qué Dios dice no a veces, pero muchas veces no necesitamos más explicaciones, que simplemente entender que si Dios dice no, es no y punto, nada más. Muchas veces superará, te decía, ¿no? Mi comprensión superará mis deseos, por ejemplo, o mis emociones, y esto se da mucho en aquellos que están, por ejemplo, deseando en algún momento casarse. Bueno, la realidad es que si te vas a casar, tienes que tener sabiduría para casarte también. Y muchas veces Dios va a decir no, esa no es la persona. Y tú tendrás que ser sabio y tú tendrás que tener el discernimiento para entender por qué Dios te está diciendo no. Y tal vez no lo vas a aceptar y va a ir en contra de tu deseo, en contra de tu voluntad. Sin embargo, Dios dice no, porque estás atentando contra la misma sabiduría de Dios. Cuando Dios te está diciendo no, es porque Dios está preveyendo que tus caminos no van de conformidad a su voluntad y vas a tener tropiezo, te va a ir mal. Vaya, al final los caminos que no son de Dios nos conducen a la muerte. No seas sabio en tu propia opinión. Entonces, hermanos, ejemplos como ese y muchos otros que vivimos en la vida diaria son de los cuales Dios nos está enseñando y nos está hablando para que vivamos en la sabiduría de Dios, para que nuestro corazón esté unido a su voluntad, a su propósito, a su espíritu, y que esa inteligencia que no tiene nada que ver con mi razón, sino que esa inteligencia que proviene de Dios, que es la sabiduría de Dios, que es infinita, que no es inestable, sino que es estable, gobierne mi corazón y me permita dirigirme por brechas estables. Incluso pueden ser brechas complejas, difíciles. En algún momento poder decir me equivoqué, no era lo que yo creí que era, pero si Dios te está guiando por esa brecha, por ese camino, y Dios te está mostrando en su palabra que verdaderamente estás haciendo lo que va de conformidad a su voluntad, no temas, hermano, no temas. Dios te dará sabiduría incluso en el momento complicado de tu vida, y eso lo puedo decir yo, por ejemplo, no sé, en ciertas ocasiones, ¿no? Nos hemos enfrentado en diversos casos, mi esposa y yo, como matrimonio, en diferentes áreas de nuestras vidas, ya sea en el aspecto matrimonial o en aspectos económicos, en aspectos yo que sé. Pero Dios nos ha dado sabiduría. Yo te decía que nuestro corazón, hermano, está ligado a la insensatez porque nuestra mente se privó de toda verdad, y precisamente eso ocurrió en el Edén. Eso ocurrió cuando nosotros creímos que éramos sabios en nuestra propia opinión. Y no sé si tú recuerdas, pero dice la escritura que en Génesis 3:6, ahorita te lo voy a leer, que la mujer codició. O sea, la mujer escuchó lo que Satanás le dijo, y una vez que lo escuchó, codició. ¿Pero qué fue lo que codició, hermano? Te lo voy a leer para recordarte. Génesis 3, lo voy a leer yo. Génesis capítulo 3, versículos 6 al 7. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. ¿Era deseable para qué? Para alcanzar sabiduría. Te lo estoy leyendo, un poquito rápido. Tomó de su fruto y comió. Y ustedes conocen perfectamente qué fue lo que sucedió. Fíjate que lo que deseó fue la sabiduría, no de Dios, sino codició la sabiduría que no está en Dios. Codició la sabiduría de su propia voluntad. En pocas palabras, se rebeló, se resistió a la verdad de Dios. Y ustedes saben cómo terminó esta historia. Es muy parecida a la historia del hijo con el papá, ¿no? Cuando el papá le da un consejo al hijo. Yo recuerdo mucho eso cuando era adolescente. Pocas veces tuve el consejo de mi padre, pero las pocas veces que lo escuchaba, yo recuerdo, como decimos, lo llegaba así como a tirar a Lucas, ¿no? Sí. Está medio atrasado en ideas el viejo, decía. Pero no, hermanos, por alguna razón, el Señor evidentemente, y la única razón, la cual no hay otra, es porque su sabiduría es infinita. Su sabiduría es infinita y nosotros tenemos que escuchar el consejo del Señor. Sin embargo, aquí tú puedes darte cuenta cómo la mujer alcanzó, más bien deseó la sabiduría. Vio que era bueno para comer, agradable a sus ojos, la deseó y alcanzó la sabiduría. Deseaba alcanzar esa sabiduría.
Un mal que sin duda alguna nos aflige a todos y que hasta hoy nosotros no podemos decir lo contrario como iglesia, padecemos, aún como cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque la insensatez está ligada a nuestro corazón. Queremos alejarnos del consejo de Dios, queremos creernos o creemos ser autosuficientes, nos creemos que podemos con nuestra propia sabiduría ser tan autosuficientes, tan autónomos, que no necesitamos a Dios. Y tú te puedes dar cuenta, ¿no? Lo que la ciencia dice al respecto. Dios, ¿para qué? Eso es algo que tú has creado, idealizado en tu vida, es lo que dicen los necios. ¿Por qué? Porque se hicieron dioses a sí mismos. Codiciaron la sabiduría, se alejaron de la verdadera sabiduría que es de Dios, abrazaron una sabiduría que no es para nada de Dios, sino que, y eso vale la pena enfatizarlo, no es porque no sean inteligentes o no porque no sean, no es porque sean tontos, son personas sabias en el sentido de que, por supuesto, tienen entendimiento de las cosas que están haciendo, conocen muchísimas cosas, pero su sabiduría, hermanos, no es sabiduría a los ojos de Dios. La Escritura dice que es una necedad, es tontería. Y eso puede funcionarnos mucho, esa sabiduría que se ha adquirido este mundo y que se han apropiado a hombres de los cuales son llamadas mentes brillantes, pues obviamente nos han dado beneficios en esta tierra, ¿no? Ahorita puedo disfrutar yo de una laptop, de un teléfono, abanicos y todo eso, pues mentes brillantes que en algún momento pensaron, ¿no? Cómo idealizar algo para satisfacer una necesidad por el calor, bueno, un abanico, ¿no? O cosas como una computadora. Pero esa, a pesar de ser sabiduría, no es la sabiduría que nos va a conducir a Dios. Al contrario, si tú estás alejando a Dios, si tú estás sacando de la ecuación, permíteme ponerlo así, ese ejemplo, a Dios, sí es necedad. Y crea en nosotros, como lo creó en nuestros padres adámicos, toda clase de necesidad, y la seguimos nosotros padeciendo. Toda clase de necesidad, tanto física como emocional, y nos conduce a la muerte. Pablo habla claramente acerca de este tipo de personas y me llama la atención cómo lo explica de una manera tan enfática y el domingo pasado el pastor hizo un comentario al respecto y muy interesante en la carta de Pablo a los romanos, ¿no? Que siendo hombres que conocían a Dios decidieron contradecir a Dios, es decir, decidieron retar a Dios, retar la sabiduría de Dios, poner en duda lo que Dios dice y se creyeron más sabios. Si quieres, ve conmigo a la primera carta a los romanos, capítulo 1, versículo 20 y 22. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero pon atención lo que te voy a decir. Dice el versículo 20 en Romanos 1, 20. Pues desde la creación del mundo, dice, todos han visto los cielos. No hay quien pueda ser excluido de esto, ¿no? Todos han visto las obras del Señor, las obras de Dios. Todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que hizo, por medio de todo lo que Dios hizo. Fíjate lo que dice después. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, o su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Todo se está hablando en general y está hablando de testigos. Nadie se escapa, la humanidad es una, todos podemos decir que somos testigos porque hemos visto las cualidades divinas, como lo dice el mismo apóstol Pablo, de Dios a través de su creación. Que por su poder, su sabiduría, su gloria, toda la naturaleza que Él ha creado de una manera perfecta, correcta, estable, sustentable incluso, que se sustenta obviamente en Cristo. Pero después dice ellos, y esa pregunta, bueno, eso que yo te quiero preguntar es muy interesante, ¿no? ¿A quién se refiere cuando dice ellos? Porque dice, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿A quién se refiere ellos? Bueno, el versículo 22 lo va a decir. El 21 es más específico. Otra vez dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero ¿qué dice? No quisieron adorarlo como a Dios. O sea, no es que desconocían a Dios, hermano. Y este es el simplón, es el que tanto te he estado hablando. No es que sea ignorante porque ignore, porque no tenga sabiduría, porque es un tonto, en pocas palabras, no. Es que decidió, a pesar de conocer, ignorar a Dios. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni siquiera darle gracias.
Ciertamente la Escritura no hace un énfasis exactamente a quiénes se refieren, pero nosotros podemos entender, pueden ser hombres, falsos maestros, incrédulos, apóstatas, no sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que son necios, ensimismados en su propia sabiduría. Son de los que habla la misma Escritura en Proverbios 1, Proverbios capítulo 1, versículo 22, del simple, el necio, el burlón, que niegan a Dios a pesar de ver las pruebas irrefutables de su divino poder, o las cualidades invisibles, ¿no? Las cualidades, ¿es invisibles? Sí, cualidades invisibles de Dios. Su eterno poder, su gloria, todo lo que Dios ha hecho. Se creen más sabios que Dios. Y ahí están los que incluso pueden creer en Dios a su manera, pero creen, los universalistas, los deístas, creen en Dios, pero quieren seguir viviendo bajo su propia sabiduría. Está el burlón, el que se mofa o menosprecia la sabiduría. Está el simplón, ya lo he venido diciendo, ¿quién es el simplón? A pesar de creer, decide no glorificarle a Dios, y no es porque sea ignorante, conoce a Dios, sabe que existe un Dios, pero lo ve como una energía, lo ve, yo no sé cómo lo hará de ver, pero lo idealiza a su manera y saca sus propias conclusiones, pero no dice que, no pregunta, ¿qué dice Dios? Solamente saca sus propias conclusiones. Y me gusta mucho cómo lo dice la traducción Palabra de Dios para Todos. Aunque los seres humanos, está siendo mucho más general, conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron, dice, pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. ¿Quiénes se hicieron sabios? Nos va a responder. ¿Quiénes son esos que se llamaban sabios? ¿Qué les pasó? Y sin duda les pasará incluso cuál será el destino de estas personas. Bueno, el mismo versículo 21 nos lo está diciendo. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios como resultado, este es el resultado de su sabiduría, hacerse sabios en su propio juicio, en su propia sabiduría. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Qué inventaron, hermanos? Todo tipo de filosofías, todo tipo de necedad, teorías de las que tú quieras acerca de la creación del hombre, filosofías, hasta negar a Dios, por supuesto. Le agregaron, o pudiéramos decir hoy, ¿no? En la actualidad, incluso no es de hoy en la actualidad, mucho antes, incluso tú podías ver esto en la ley en estos hombres, ¿no? Que trataban de agregarle obras a la salvación, donde se afirmaban, o pudieran afirmar que la salvación no solamente no es por gracia, sino por obras. Y bueno, todo ese tipo de cosas empezaron a crear en su propia sabiduría, al grado de que incluso vieron la gracia como una forma de libertinaje. O algunos otros afirmaban que el Mesías aún no venía, o pudieran decir que había venido, pero que no era Dios, sino que era un semidios, Jesús. Y esas cosas, hermanos, son de las cuales el apóstol Pablo está citando, y por eso les dice que les quedó la mente en oscuridad y confusión. Y da tristeza, hermano, pero la realidad es que en la actualidad, y esto no es de hoy, pero se ve mucho más fuerte en esta sociedad actual, en la posmodernidad que vivimos hoy. Vivimos en una sociedad que piensa de una manera muy frívola, muy trivial, con mucha ligereza, y tristemente también el creyente piensa así a veces, con una mente no renovada a la verdad del Evangelio, sino que vive con ligereza en el Evangelio, afirmando cuanta cosa creen suponer o imaginar, pero nunca viendo qué es lo que dice Dios, qué es lo que Dios afirma de sí mismo, sacando ocurrencias, como es el pastor, o inventos o locuras de todo tipo. Por eso dice que la mente les quedó en obscuridad y confusión. ¿Qué significa eso? Que su inteligencia, entre comillas, les hizo tener pensamientos tontos, como dice esta versión, la PDT, Palabra de Dios para Todos. Los llevó evidentemente a su propia destrucción. ¿Y cuál será el fin? Bueno, Pablo mismo lo dice en su carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 19, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Ese va a ser el fin. Ahora, el versículo 21 dice algo bien interesante, porque no está preguntando, no está diciendo que la mente les quedará, afirma que la mente les quedó como en oscuridad y confusión. Cuando se refiere a la mente, en el hebreo la palabra mente tú la puedes conceptualizar de dos formas.
¿Se refiere al corazón? ¿Se refiere al alma o se refiere al espíritu? Y eso es lo que está diciendo. Su corazón, su alma, su espíritu está en total oscuridad, en total confusión. Consecuencia de su propia idolatría. ¿Qué fue lo que idolatraron, hermanos? Su sabiduría. Eso fue lo que idolatraron. La codiciaron igual que lo hicieron en su tiempo cuando pecaron o cayeron nuestros padres adámicos. Su propia sabiduría. Y tomaron forma de su propio ídolo. Porque su ídolo los hizo ver. Y vaya, los llevó a verse de tal manera de cómo es un ídolo. ¿Cómo es un ídolo? Bueno, ciego, sordo y mudo. En esa condición está. Una mente oscura es un pensamiento ciego, un corazón descarrilado, sin luz, sin punto de apoyo, perdido totalmente. Y la sociedad así vive. Estábamos hace unos días viendo algo en televisión, mi esposo y yo, y me llamó la atención, ¿no? Que estaba una parejita ahí hablando y de repente la muchacha le dice, ¿qué es lo que traía aquí, no? En el cuello. Y se lo saca el muchacho. ¿Y qué creen que saca? Una brújula. Y me llamó la atención porque está muy interesante la ilustración. O sea, realmente la sociedad así vive, ¿no? Necesita una brújula. Porque están sin rumbo, sin punto de apoyo, están perdidos. Mira que para tener la necesidad de tener una brújula colgando está inquietante, ya está preocupado, está preocupante eso. Pero hermanos, ese es el punto, ¿no? Que la sabiduría de este mundo lo que quiere es que atiendas ese concepto. Y el punto es que viendo no ven. Ven exteriormente lo que ellos perciben con sus propios ojos, pero su propia luz no les permite ver más allá. Y eso no es sabiduría, hermano. Y también dice que creó o tienen una mente confusa. ¿Qué es una mente confusa? Sin cordura, sin juicio, sin entendimiento. Que alojan cada vez más dudas, más certezas y se contradicen. Por eso en la traducción, la palabra de Dios para todo, dice en el versículo 21 que terminaron pensando bobadas. Tonterías, en otras palabras. Se cerraron el entendimiento. Se hicieron de pensamiento estrecho, reducido. No podían ver más allá. Y eso es la necedad, hermanos. La necedad es lo opuesto a la sabiduría de Dios. Es torpeza. En otras palabras, la necedad a los ojos de Dios es ceguera espiritual. La necedad es tener conceptos opuestos a lo que Dios dice. Es reducir tu mente a un punto y no ver lo que Dios está hablando. No mirar por los caminos de Dios. Es ser estrecho de mente. Una persona estrecha de mente es esa persona que, como dicen, no, eres de cerebro pequeño. De cerebro reducido. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo lo que Dios está hablando. Te has descarrilado. La necedad hace referencia precisamente a una persona que actúa bobamente, como lo estaba explicando ahorita la palabra de Dios para todos, contradiciendo la sabiduría de Dios. Y hay una palabra que resume todo esto de una manera tan sencilla. La necedad simplemente es como esa persona que vive estúpidamente negando a Dios, negando a Dios, no mirando por sus caminos. Y entendemos que están ciegos, pero esa es la necedad. No te permite ver más allá porque no estás prestando atención al grito, al clamor de la sabiduría de Dios. En pocas palabras, tú estás viviendo de esa manera porque estás actuando con locura. Y el resultado de esa manera de vivir te va a conducir definitivamente a la destrucción, o como decía el proverbista, ¿no? a comer del fruto amargo de tu conducta. Yo quisiera abordar un punto más, definitivamente no me va a alcanzar, pero hay muchísimos puntos que abordar en este sentido, porque definitivamente si hay algo que nosotros tenemos que afirmar, hermanos, y yo quiero ser muy enfático en esto, es: su iglesia ha recibido toda sabiduría de lo alto. ¿Sí me escucharon lo que dije? Su iglesia ha recibido toda sabiduría de lo alto. Es una virtud, es un don, y tú y yo lo hemos recibido. Es la sabiduría de Dios que habita, que mora en nosotros, porque somos el pueblo de Dios. Su temor está en nuestros corazones y eso nos hace a nosotros ver la vida de una manera tan diferente, porque definitivamente su palabra nos da la luz para entenderlo, la luz del evangelio. El hombre natural tiene su mente extraviada, eso es evidente, pero nosotros no tenemos nuestra mente extraviada. Nosotros dependemos de su espíritu, estamos en su espíritu, y esa sabiduría, que es un don de Dios, nos da a nosotros la capacidad de discernir, de ver más allá, de atender el consejo, de alojar su palabra, pero también al mismo tiempo de crecer en sabiduría. Hermanos, eso es algo bien importante y no lo olvides.
La sabiduría se tiene que incentivar, tenemos que crecer en sabiduría. La sabiduría, hermanos, es como la fe, como el amor y la paciencia. Tenemos que alimentarla. No es nada más creer que porque ya soy cristiano soy sabio. Es tu responsabilidad, en dependencia del Espíritu, Dios que ha colocado su temor en ti, que tú busques la sabiduría de Dios. Y como dice Santiago, capítulo 1, versículo 5, quien esté falta de sabiduría, pídela. Los insensatos obviamente no van a buscar la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque no creen en Dios, porque no aman a Dios. Al contrario, se van a mofar, se van a reír, atenderán sus propios caminos, el consejo del amigo, del YouTube, del influencer, del Google, del abuelo, bueno, no sé, de tanta gente, ¿no? Pero nosotros no, nosotros vamos a ver el camino del Señor, su palabra, su sabiduría, y lo vamos a atesorar, lo vamos a anhelar. Por eso es algo que a mí me preocupa, ¿no? Si tú eres creyente, si tú eres verdaderamente un hombre de Dios, tú debes de anhelar la sabiduría de Dios. Y cuando hablo de anhelar la sabiduría de Dios, me estoy refiriendo evidentemente de que tú debes anhelar leer su palabra. Tú deberías anhelar atesorar su palabra. Tú deberías anhelar, hermanos, meditar en el consejo de Dios. ¿Para qué? Para muchísimas cosas en esta vida, hermanos. La otra vez te lo decía, no solamente para atender asuntos, en el caso de los que estamos casados, ¿no? Obviamente de todo tipo, ya sea en tu escuela, en tu vida personal, en tu trabajo, en tu vida diaria, en lo que hagas, en tus decisiones, por más sencillas que sean, incluso en los bienes que Dios te ha dado para bendecirte. Y te ponía un ejemplo muy sencillo el domingo pasado, incluso hasta con un celular. ¿Cuántas cosas no se ven en un teléfono? ¿Cuántas cosas no se filtran ahí? Y ni siquiera tenemos un filtro a veces. Y no debería ser así, porque nosotros tenemos la palabra de Dios que nos enseña lo que es bueno y lo que no es. Lo que quiero decirte es que la sabiduría de Dios está en su pueblo. ¿Por qué? Porque de su plenitud lo hemos recibido todos. Eso lo dice Colosenses, capítulo 1, 19 y 20. Te lo leo. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad y de toda sabiduría y comprensión espiritual. O sea, estamos plenos en Dios, estamos plenos en Cristo, pero nosotros necesitamos estar buscando crecer en el conocimiento, en la sabiduría de Dios. De ahí que el creyente, nosotros no nos debemos de preguntar dónde está la sabiduría. La sabiduría sabemos que está en, dígalo usted, Dios. Solo en Dios, no está en el hombre, no está en todas las ciencias juntas. Solo Dios posee el verdadero tesoro de la sabiduría, y los que la conocen, la atesoran, la abrazan, porque es la luz, es la verdad a nuestros ojos, y sabiduría lo hace. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, buscar la sabiduría, el consejo de Dios y atenderlo. Amén. Yo le voy a pedir que en su oportunidad lea el capítulo 28 del libro de Job, porque hace una pregunta, y con esto voy a terminar. La gente sabe, dice, dónde extraer plata y cómo refinar el oro, sabe dónde sacar hierro y cómo sacar el cobre de la roca. Pero hace una pregunta, y con esto voy a terminar, en el versículo 12. Pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Sabe la gente dónde hallar entendimiento? Fue en Job capítulo 28. ¿Sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde hallar entendimiento? Tú y yo sí sabemos dónde. Amén. Tú y yo sí sabemos dónde está el verdadero tesoro de la sabiduría, solamente en su palabra. Amén. Señor, qué grande, infinito en sabiduría y maravilloso eres, Señor. Sin duda nos quedamos pasmados, asombrados, Dios, de lo que tú nos hablas en tu palabra, y cuánto tú deseas, Dios, que tus hijos atiendan el consejo. Que no nos preguntemos dónde está la sabiduría, porque sabemos dónde está la sabiduría. Tú nos las has revelado en tu palabra, Dios, y está en nosotros, Dios, verdaderamente atender ese consejo que nos has dado. Tu palabra es el consejo, tu palabra es la sabiduría. Ayúdanos, Dios, como iglesia, a mirar por ese camino, a no buscar, Dios, en la sabiduría del hombre, ni en todas las ciencias juntas, Dios, el consejo ni la verdad. Tú eres el camino y la verdad. Gracias por tu palabra, gracias por lo que haces, Señor. Infunde ese temor en nuestros corazones, y que ese temor produzca más sabiduría, más conocimiento y más entendimiento de ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos tantas, pero tantas gracias. Decimos amén. Bendecido día, hermano.